Hubo un día en el que los habitantes de Thanatos City estaban pasando por una mañana apacible y serena. Pero aquel mismo día, por la tarde... Hola, Serafín, ¿qué quieres? ¿Otro traje, tío? Coño, Motorilo, ¿cómo es que estás tan negro? Te ha pasado al revés que a Michael Jackson. Te tomar por el culo, tío. En serio, Motorilo, dime, ¿qué te ha pasado, tío? Pues nada, tío, que he tenido problemas con la nueva supervillana. ¿Una supervillana? Parece mentira que eso te lo haya hecho una tía. Bueno, ¿quieres que te lo cuente? ¿Vas a seguir cachondeándote de mí, joder? No, si no me cachondeo de ti, Motorilo. Además, esto me hace recordar una cosa. ¿El qué, tío? Pues recuerdo que una mañana de mayo cogí mi caballo y salí a pasear. Recuerdo que iba a una ría, a la de Villa García, que es Puerto de Mar. Bueno, va, te cuento la historia, anda. Venga, va. Pues mira, tío, yo iba caminando por el callejón sin salida de Thanatos City de color gris. ¿Sabes cuál es, no? Claro que sí. La última vez que intenté salvar a la ciudad estuve ahí. Bueno, pues todo era tan tranquilo cuando de repente... ¿A dónde crees que vas tú? Hostia, pero si es la chica supereléctrica, tengo que hacer algo. Bueno, yo solo iba a ir a la biblioteca, que tengo que devolver un libro que he leído. Se trata de un cuento infantil para niños. ¿Te suena el cuento de la vendedora de cerillas? Sí, tengo media idea. Lo que nuestro queridísimo amigo Motorilo no sabía es que mientras él estaba con sus batallitas, Super Electric Girl estaba empapando el suelo de gasolina. Perdona, ¿me estás escuchando? Sí, continúa. Pues nada, que la vendedora de cerillas le dio por encender una y de repente le salió un plato muy cojonudo de comida. Pero ¿sabes qué pasa en la vida real si juegas con fuego? Sí, que te quemas. Ahora escúchame bien. Vete a decirle a tu amigo el Tresmañes ese que esta noche hay lío. ¿Tremañes? Me da igual cómo se llame. Dile que le espero enfrente del ayuntamiento a las 9:30. De acuerdo. Entonces esta noche a las 9:30 enfrente del ayuntamiento. Sí, tío, justo al lado de la estatua del alcalde. De acuerdo, Motorilo, no te preocupes, yo vengaré tu muerte. Pero si estoy vivo, Serafín. Motorilo, hijo, que es una forma de hablar, hombre, es una forma de hablar. Ah, bueno, pues si tú lo dices... Bueno, le mandaré este mensaje al Motorilo para ver si lo recibe. Bueno, pero lo visto el capitán Tremañes necesita que le eche una mano. Pues que no se preocupe, que la ayuda ya va en camino. Hombre, ¿qué pasa, impresentable? ¿En qué te puedo ayudar, colega? Thanatos, tío, ¿tú sabes dónde puedo encontrar a Aurelio? Es que en su casa les he preguntado a los padres y me han cerrado la puerta en las narices. Verás, impresentable, es que Aurelio está pasando por un mal trago ahora no vive con sus padres. ¿Sabes dónde lo puedo localizar? Aurelio está viviendo con Patricia debajo del puente que hay junto a la autopista. Joder, tío, debajo de un puente como Carpanta, menudo lujo. Bueno, chicos, mientras esperamos a la tía esta, voy a contaros un chiste. Hostia, ¿qué habrá pasado con la luz? Bueno, os cuento el chiste y ya me enteraré. Un tío se entera mediante un anuncio por palabras de que necesitan a un jefe de producción en una empresa. El tío se presenta en la empresa y dice: hola, buenas, vengo por el anuncio que había en el periódico. Oiga, ¿tiene usted alguna experiencia?, le preguntan. Y el tío dice: ¿de qué? Y el empresario: coño, del trabajo este, ¿no? Ah, pues yo con respecto a esto la verdad es que no tengo ni puta idea. ¿Y he trabajado en algún otro sitio? Pues yo la verdad es que no he trabajado en mi puta vida. Entonces, ¿quiere decirme a qué cojones ha venido aquí? Coño, en el anuncio ponía: inútil presentarse sin referencias. Era tan gracioso que olvidé que tenía que reírme. Debí imaginarme que fuiste tú la que cortó la corriente. Tienes suerte de que no soy un policía, te hubiese detenido. Pero soy un superhéroe, mis necesidades son más sencillas. ¿Y cuáles son esas necesidades, si se pueden saber? Borrarte esa sonrisa de la cara. Muy bien, a ver si sirves para algo más que para llevar una capa en la espalda. Oh, Dios mío, que alguien ayude a nuestro superhéroe en apuros. Mientras el capitán Tremañes soluciona sus problemas a hostias con Super Electric Girl, veamos qué hace el impresentable. ¿Qué pasa, impresentable? Vaya pinta este maricón que tienes, por lo menos la mitad de abajo. ¿Qué quieres, tío? Así es mi traje, joder. Sí, señor, digno de un impresentable. Aurelio, ¿tú sabes dónde está la tubería general de agua en la ciudad? Sí, claro, la tubería general de agua pasa por debajo de la estatua del alcalde. Ah, pues muchas gracias, Aurelio. Solo era eso, ¿eh? Oye, tío, ¿tú sabes por qué tanta oscuridad? No lo sé, tío, debió haber pasado algo raro con la luz. Sí, tío, ya te digo que es raro. Pero raro. Tremañes, tío, la tubería general de agua pasa por debajo de la estatua del alcalde. Tremañes, creo que lo derrotarán. Super Electric Girl es muy poderosa.
Debo de poner en marcha ahora mi plan. Agua, agua, tengo ese cañón. Por fin te tengo donde quería. ¿Qué habrá sido eso? ¡Maldición! ¡No puedo salir de aquí! Deprisa, Tremañes, derriba la estatua del alcalde y chíscale con el agua, chico. Eso es, Tremañes, chíscale ahí. Muy bien, campeón. Nos vemos en el infierno. Os felicito por haberos deshecho de Super Electric Girl y por haber recuperado la electricidad en la ciudad. No ha sido nada, señor alcalde. Sí, eso no ha sido nada. Ojalá pudiera deciros lo mismo de lo que habéis hecho con la estatua. ¿Vosotros sabéis lo que cuesta eso? Ese enfado no querrá decir que aquí es donde se acaban nuestras aventuras, ¿no, señor alcalde? Ya me lo pensaré.